Hola amigos de Nación Disenso, estamos junto a Pablo Cruz, quien es un catedrático y emprendedor, un catedrático universitario en el área de la gastronomía, en el área de la alimentación. Yo siempre me refiero como a Pablo con el cariño, le digo Pablito. Pablito, maestro de vida, maestro de las aulas universitarias, pero sobre todo un luchador de vida, alguien que nos ha enseñado a valorar la alimentación desde sus raíces, ¿no? Desde sus raíces económicas, desde la soberanía alimentaria, desde la parte ya también de la economía política, de la economía política de la comida. En estas 3 emisiones de Nación Disenso hemos sido bastante enfáticos en esto, en que la cotidianidad tiene una dimensión fundamental, vital diría yo, para la subsistencia, que es la alimentación. Y quería más bien, presentarte y que nos cuentes a nuestros internautas ¿de qué se trata este Nación Disenso Gastronómico? Bueno, Nación Disenso Gastronómico es un espacio donde nosotros vamos a evidenciar las problemáticas y la actualidad en lo que tiene que ver a la alimentación, ¿ya? Sabemos que la alimentación es la primera necesidad que debemos nosotros como humanos satisfacer, ¿ya? Pero y por todo lado nosotros vamos a un supermercado, vamos a un mercado, pero no sabemos qué hay detrás de los productos y de los actores de estos. Entonces nosotros queremos con eso evidenciar la realidad de un sistema alimentario, nosotros le llamamos así, un sistema alimentario que empieza en el campo y termina prácticamente en nuestros hogares y en nuestras bocas. Entonces, y para eso nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros nos llevamos a nuestra boca, porque por la alimentación nosotros somos o sanos o nos enfermamos. Entonces es importante saber alimentarse bien. Entonces de esto se trata la gastronomía. Y otra parte también de disenso gastronómico es también poner en la palestra, también dar un empujoncito y comunicar a nuestros internautas sobre los emprendimientos, sobre la gente que hace un poco de empresa, la gente que nos brinda también productos, alimentación y una serie de actividades dentro de este proceso del sistema alimentario. Nación Disenso Gastronómico. ¿Por qué es un disenso gastronómico? Porque no, como ven, no tenemos una cocina aquí, no vamos a enseñar a cocinar a nadie, pero sí le vamos a contar la historia de lo que está detrás de cada cosa. Como para muchos debe ser común, y compartíamos esta anécdota con Pablo, sobre los diamantes de sangre, ¿no? ¿Qué hay detrás de un diamante que tiene esclavitud, degradación ambiental? Pero ¿qué hay detrás de un chocolate que viene de una deforestación? ¿Qué hay detrás de un chocolate no certificado? Exactamente, bueno, eso es lo que vamos a tratar ahora con nuestros primeros invitados. Ellos son Bertrand Indemini y Cristina Baez. Ellos son propietarios de un emprendimiento de chocolate. Entonces con ellos vamos primero a ver qué es un chocolate, porque todo el mundo cree que saber comer chocolate o cree que es un chocolate, pero estamos un poco equivocados en eso. Y detrás del chocolate, porque este emprendimiento de estos amigos hacen un proceso que se llama el bean to bar, o sea, de la vaina de la pepa hacia la barra. Entonces, en este proceso artesanal, nosotros podemos ver qué es realmente el chocolate, pero ya de la manera industrializada, cómo nos presenta las empresas, las industrias multinacionales para que nos logren convencer a comernos esas barras que no sé realmente cómo llamarlas, ¿no? Chocolates de sangre. Y así la vamos a llamar al episodio de Nación Disenso Gastronómico. Volvemos entonces con los invitados dentro de un momento. Yo me despido y les recuerdo que dar clic en suscribirse y en la campanita de este video hace sustentable a este emprendimiento social, a esta empresa de tipo comunitario que se llama La Cabina Online, y que nos invita a pensar en una nación diferente, en una nación que disiente con los discursos hegemónicos. Nos volvemos a ver después del corte.
my heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on my beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Bueno, estamos aquí con nuestros invitados, Navaez y Bertrand Indemini. También son, Bertrand le conocí en la cátedra universitaria y por ende también a su esposa. Y ellos tienen un lindo emprendimiento que se llama Chocolates Baez Indemini y también su sitio, ¿no?, que se llama Chetiv Chocolatería. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto que a nosotros nos ha venido un poco haciendo pensar. Primero quisiera que me dijeran o que nos digan acá los internautas qué significa o cuál es el concepto de chocolate. Bertrand o Chris. Bueno, el concepto de chocolate es grande. Yo definiría que hay dos tipos de chocolate, si quieren hablar. Un tipo de chocolate está hecho con un tipo de cacao que es considerado un cacao, un commodity. Es una materia prima que se juega en bolsa. Yo pienso que más que el 95% del chocolate está hecho en esta manera. Ahora les explico rápidamente. El agricultor tiene su plantación de cacao y manda a cooperativas. Las cooperativas fermentan, secan el cacao y mandan a intermediarios aquí en el país. Luego esto hay transportadores que venden en el mercado internacional y el cacao se juega en bolsa, en la bolsa de valores. Se logra vender el cacao hasta 10 veces entre varios compradores, ¿ya?, dependiendo. Pasa por 10 manos, digamos. Exacto, ¿no? Solo en la bolsa de valores. ¿Sí? Y una vez que se venden a grandes fábricas de chocolate. Son fábricas que controlan el 60% más o menos de todo el cacao en el mundo y hacen semi-elaborados. ¿Sí? Normalmente estas fábricas no son muy conocidas porque no hacen productos finales, pero hacen o lo que es manteca de cacao o lo que es licor de cacao. ¿Podríamos decir que estas fábricas que se encuentran en las grandes ciudades son las personas que deciden el precio del cacao en el campo? ¿Prácticamente? Sí, prácticamente, sí, por supuesto. Y si pasan por 10 manos, ¿qué le está pasando al agricultor? Que recibe, normalmente se calcula que el agricultor recibe un 5% del precio de venta final del chocolate. 5% del producto final. Exactamente. Wow. Luego, disculpa, estas grandes fábricas le venden a fábricas ya que se conocen un poquito más comercialmente. A este cacao le aumenta mucho azúcar y mucha leche en polvo. Normalmente un chocolate comercial tiene
entre un 10 y un 20% de cacao, no más. 10 o 20% de cacao. Sí, en una barra de chocolate el 80% es prácticamente azúcar y leche en polvo, ¿sí? Y luego se compran en los supermercados. Esto es lo que justamente es el 90%, 90-95% del chocolate a nivel mundial. Nosotros, o esta tendencia beans to buy, como tú dijiste antes, al revés, compramos directamente donde el agricultor y lo compramos a un precio, el cacao a un precio real. No es que nosotros le decimos al agricultor, te pagamos tanto. El precio de... Que a él le cuesta, porque finalmente el precio internacional del cacao es más o menos $2.500 la tonelada. Nosotros pagamos $6.000 la tonelada el cacao. Ya, o sea que estamos hablando de un comercio justo. Exactamente. Cris, al hablar de justicia, nosotros, si hablamos de justicia, también tenemos que hablar de injusticia, ¿no es cierto? Y en el preámbulo de este segmento hablábamos del ejemplo de los diamantes de sangre, ¿ya? ¿Por qué nosotros tenemos que apoyar estas iniciativas del Bean to Bar con cacao ecuatoriano y no debemos comprar un chocolate importado? Mira, bueno, como comentaba Bertrand, el negocio del cacao es un negocio súper injusto. Si tú tomas en cuenta que la bolsa de valores te coge y te imprime el precio, vas a ver que no van a cubrir ni los costos de sustentación, o sea, no vas a cubrir nada. Es posible que un año tengas un buen precio, otro año tengas otro precio, pero no van a cubrir realmente lo que pasa en el día a día de los agricultores. Entonces, hablas de un comercio absolutamente injusto porque son exactamente lo que pasa en la agricultura aquí, es decir, viene un intermediario, le dice al agricultor, te compro la siembra, esto va a ser el pago, me llevo toda la siembra. Entonces vas a ver muchas cadenas de corte, digamos, en el sentido de que no tienes transporte, un agricultor no tiene transporte, no tienes zonas de fermentación, no tiene niveles de educación para poder comercializar el cacao. Entonces eso impide que ellos puedan hacer la negociación directa. Entonces nosotros lo que hemos entendido, y hemos entendido desde hace muchos años, desde que volvimos acá al país, es que tienes que dar valor agregado. ¿Por qué? Porque si vas y encuentras cacao, chocolate ecuatoriano en Ginebra, valorado como de buena calidad, vos dices, sí, la historia es cacaotera ecuatoriana, pero mi tema, que es histórico, te lleva a entender, ¿y por qué no chocolate? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos convertimos en esto, en productores de materia prima? Entonces, si tú coges y haces un análisis de esta realidad, no pasa solamente en el cacao, pasa en todo. Entonces, los agricultores, al tener niveles de escolaridad súper bajos, están absolutamente vulnerables en el mercado. Entonces, tienen plantaciones, imagínate lo que significa en Esmeraldas, tienen plantaciones de cacao silvestre y no pueden hacer nada, porque no hay una carretera que pase por la zona. Entonces, eso les condena a que venga cualquiera y te pague el precio que quieras, y finalmente ellos se sientan contentos porque ese dinero que está ingresando les va a servir para sustentar sus vidas. Para sobrevivir. Hay que tomar en cuenta que el cacao, como tal, el cacao es considerado un commodity, pero en realidad es un producto elaborado. ¿Por qué te digo esto? Porque un buen cacao, un buen proceso de post cosecha te va a potenciar el sabor del cacao, pero un mal proceso de post cosecha te condena a que por más fino y de aroma, más maravilloso, endémico, de color amarillo, todo lo que vos quieras, sea mal procesado, tú le condenas a ese cacao a ser ordinario. A saborizarlo con leche en polvo y azúcar, con un 80%. Un mal proceso de fermentación no te garantiza la cadena de valor de un cacao endémico. ¿Me explico? Claro. Entonces eso es súper importante entender. Sí, hace algún tiempo yo veía un especial, un reportaje sobre el cacao, y ahí pude ver cómo
prácticamente digamos, el 80% del cacao mundial sale del África, ¿no? ¿Y en qué condiciones se está comercializando, se está produciendo el cacao de África y en qué condiciones se está comercializando? A tal punto que en el África existe aún esclavitud y deforestación para producir este producto. Sí, sí, exactamente. Digamos, en Ecuador, en Sudamérica en general, tenemos suerte con el cacao porque no está tan explotado como tú dices en África. En África hay condiciones muy, muy duras, hay niños que trabajan en los campos, cortan selva africanas autóctonas para plantar cacao y hay muchos que son certificados. ¿Ya? En Europa llegan porque las grandes multinacionales logran hacer pasar este tipo de cacao con niños trabajando y en zona protegida, y hay certificadoras que le ponen que es un cacao orgánico sin mano de obra de esclavitud. ¿Ya? Porque tienen tanto poder estas multinacionales, normalmente son 3 o 4 multinacionales que logran controlar todo este negocio. Están haciendo, hay que decir que cada año dicen que sí, el próximo año vamos a mejorar las condiciones, pero hasta ahora sigue siempre un poco así. Entonces, por eso, aquí nosotros tendríamos la razón por la cual apoyar a un chocolate, ecuatoriano, más que a un chocolate importado que viene de estas prácticas, ¿no es cierto? Por supuesto, aparte de eso debes darte cuenta del componente. El componente es un componente de muchísimo azúcar, es volver al mismo principio. Si hablas de ingredientes, si tú coges y compras un chocolate de leche industrial, estás comiéndote toneladas de azúcar. Entonces, esa es como la tendencia. Cuando a ti te asocian a un chocolate, están pensando en golosina. A la tienda, por ejemplo, nos da un montón de pena cuando los niños llegan y quieren chocolate blanco, por ejemplo. Para nosotros el chocolate blanco está en el límite de ser chocolate. Tiene manteca de cacao, pero en realidad no es un buen chocolate. Nosotros lo que hablamos es de chocolates que empiezas en el 100% y llegas a chocolates oscuros de leche. En el caso nuestro. ¿Qué significa esto de los porcentajes? Porque nosotros hemos visto ahora que ya existen muchos chocolates nacionales en los supermercados y a la venta. ¿Y qué significa este porcentaje? El porcentaje es simplemente cuánto cacao hay en el chocolate. O si tenemos un chocolate al 100%, significa que el 100%, todo es cacao. ¿Sí? El 80% significa que el 80% es cacao y lo demás es azúcar. Aquí hay que tener cuidado una cosa, no nos dice cuánta pasta de cacao y cuánta manteca de cacao. Digamos, la suma entre la pasta y la manteca nos da el 80%. Pero normalmente son porcentajes muy altos de pasta de cacao. El 70%, que el 30% es azúcar. Y luego nosotros tenemos un chocolate de leche, nuestro chocolate de leche le llamamos al 56%, significa que el 56% es cacao y lo demás es entre azúcar y leche en polvo. Normalmente un chocolate de leche tiene el 30% de pasta de cacao y lo demás, de cacao, disculpen, y lo demás es azúcar y leche en polvo. ¿Por qué se decidieron hacer este tipo de chocolate? Y no comprar las barras de chocolate y fundirlas y hacer bombones. ¿Por qué se decidieron? Esa es una pregunta bien chévere porque, por supuesto, nuevamente nos metamos en el mundo de la producción de chocolates y vas a tener dos mundos dentro de los chocolateros, digamos. Cuando a ti te hablan de un chocolatero, es alguien que hace el chocolate desde el grano de cacao, que le llaman faiseur de chocolat en francés, que no encontramos una palabra justa hasta ahora en español, nos damos la vuelta y ninguna nos cuadra, pero este faiseur de chocolat hace el chocolate desde el grano de cacao, es decir, lo tostamos,
lo molemos, lo descascarillamos, con la cascarilla del cacao hacemos té, hacemos una infusión de cacao por el alto contenido de teobromina, seguimos caminando y lo que vamos a encontrar es que nos quedamos con los nibs de cacao, y esos nibs de cacao, con cacaos espectaculares como los que tenemos en Ecuador, no necesitas combinarles con nada, es decir, esos mismos granos de cacao los puedes mezclar con yogur y hacer una granola de cacao, digamos. Luego, esos granos de cacao que están en el interior, que son el interior del cacao, les mueles y vas a molerlos de diferentes maneras. Entonces, este es como un mundo, digamos. Claro, el otro mundo es lo que tú dices, coge y compra chocolate. Llaman a Nestlé, mándenme unas cuantas barras y aquí les fundimos. Y aquí hacemos chocolates y les rellenamos con cualquier cosa. Sí, es posible. Nosotros empezamos haciendo eso. El Berthold, su experiencia en Suiza es hacer eso, es derretir el chocolate y hacer los productos con bombones, el chocolate. trufas, sí. etcétera. Pero hace 8 años, más o menos, dejamos de hacer eso porque nos pareció que no estábamos aprovechando en realidad lo que tiene el país. Tuvimos un amigo muy querido que fue el primero que nos vendió el cacao y nos dijo, vean, pónganse a hacer, hagan ustedes mismos. Para esto nosotros habíamos ganado un concurso público para ser arrendatarios en una casa patrimonial del municipio de Quito y la propuesta era una propuesta de chocolate. Claro, empezamos haciendo chocolate de taza y derritiendo chocolate, como tú dices, y haciendo los productos. Pero después dijimos, no es posible. Está incompleto. No es posible. Entonces empezamos, sí, ha sido un trabajo de que el Berthold se convierta en mecánico de máquinas, aprendiendo a moler el cacao. Bueno, como son los emprendimientos, ¿no? Sí. Que nos toca hacer de todo. ¿En dónde se les puede encontrar? Y cuéntenos un poco también de sus productos. ¿Qué productos tienen? ¿Dónde les podemos encontrar? Sí, Bueno, por supuesto hacemos chocolate desde el 100% hasta nuestro chocolate de leche y hacemos chocolate combinados con productos ecuatorianos. Solo compramos productos ecuatorianos, no utilizamos nada de nueces, nada de... Eso es otra cosa, ¿no? Porque ustedes, perdóname que te interrumpa, ustedes pertenecen también a un colectivo que se llama Slow Food. ¿Qué significa esto? Y para completar la idea. Mira, durante todos los años de trabajo nosotros decidimos no usar grasas de palma nunca y al principio, la primera etapa de nuestro emprendimiento, que ya se remonta al año 2002, empezó siendo pastelería y chocolatería. Luego, como va cambiando el mundo y van cambiando las demandas de los clientes, apareció el tema del cacao. Hace más o menos 11, 12 años empezamos con el tema, un tema histórico, y luego empezamos también con esta propuesta de elaboración de chocolate. Lo que nosotros decimos es que, la demanda de una propuesta de turismo gastronómico, que es lo que hacemos ahora, fue súper interesante porque iba a la par de la historia del Ecuador. Entonces, la historia del Ecuador es una historia cacaotera, y al ser una historia cacaotera debes contarla, es decir, es de este acervo cultural que nosotros tenemos bien guardado. Todo el mundo en Ecuador tiene un amigo que tiene cacao, alguien cercano que se chupó la pulpa del cacao, y nos parece que es súper importante rescatar. Entonces, lo que hemos hecho es juntar varias cosas. Mi abuela era confitera quiteña, yo crecí oliendo todos los tostados de los granos en su casa y en su cocina de leña. Entonces, lo que hicimos aquí fue rescatar esos sabores ecuatorianos que nunca habías visto combinado con chocolate. Entonces, de tal suerte hemos generado algunas redes, por ejemplo, para rescatar el tocte, que creo que es un esfuerzo así súper grande. El tocte es una nuez andina maravillosa que se desperdicia, y la gente deja caer y ve caer y se hace abono. Entonces, claro, empezamos a armar una red. Que el traer nueces, la nuez no es sostenible. Que no es sostenible, porque a la final estamos de alguna forma apoyando a una industria agrícola, ni siquiera a un agricultor, sino a una industria agrícola en el exterior, y también estamos apoyando o de alguna forma fomentando ese
esa contaminación que se produce al transportar el producto desde lejos hasta nuestro país. Tú hablas de cuánta huella de carbono tiene cada uno de los ingredientes. Nosotros hablamos de 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque cada ingrediente viene de manos directas de los agricultores. Trabajamos con ispingo, trabajamos con quinoa, con amaranto. Y claro, cada barrita y cada combinación tiene su historia. Y por supuesto, luego de todos estos años de elegir estos productos súper cercanos, que no te hagan daño, porque nosotros tenemos una familia que come los productos que elaboramos. Sí. Nosotros queremos la salud, porque depende de lo que tú comes salud o comes enfermedad. Totalmente. Entonces, la línea Slow Food nos acogió porque éramos Slow Food desde siempre. Nos encontramos en el camino con Esteban Tapia, claro. Y fue impresionante reencontrarte con este principio que muchos nos decían, ustedes están locos. O sea, los principios nomás, son, ¿no? Produce. Precios justos, sanos y sanos. Limpios, justos, sanos y ecuatorianos. Exactamente. Entonces, esa es la idea. Qué bueno, entonces, por favor, una invitación a que les visiten y en dónde están ubicados. Bueno, ahora estamos en el centro histórico, en la calle La Ronda, tenemos una tienda. Estamos viendo cómo nos movemos. Hemos cerrado la tienda más grande por producto de la pandemia. No tenemos certeza tampoco de que nos quedemos en La Ronda. Es un momento bien crítico para los emprendedores. Al tener políticas tan brutales que no les importan los emprendimientos al gobierno actual, lo único que quieren es seguirse endeudando sin tomar en cuenta a la gente que trabajamos, ¿no? Como sabemos, la microempresa genera un montón de mano de obra. Nosotros estamos en paro realmente desde hace ya casi 7 meses. No conseguimos reactivarnos. Por supuesto, el turismo era nuestra fuente de ingreso. El 95% de nuestros clientes eran extranjeros porque trabajamos con agencias nacionales e internacionales. Entonces sí es un momento complicado, pero creemos que debemos ser resilientes y buscar la manera de seguirnos moviendo. Nos hemos enfocado muchísimo en el trabajo, en el acceso a nuestros productos de manera virtual, es decir, nos pueden con una llamada telefónica al 099-625-8948 recibir todos los catálogos. Hemos generado un montón de catálogos de los productos. Sí, todavía estamos en La Ronda, esperamos de la autoridad municipal también que apoye al emprendimiento artesanal, al emprendimiento local y que, por supuesto, nos permita seguir trabajando, haciendo lo que sabemos hacer y lo que amamos hacer, que es compartir esta historia del cacao ecuatoriano. Listo. Muchas gracias, Cris, muchas gracias, Bertram, y gracias también a los internautas que nos han escuchado. Hemos aprendido este día a consumir el producto local, a consumir el chocolate ecuatoriano, porque así ayudamos a muchas familias, ayudamos a los agricultores, ayudamos a los emprendedores. Si compramos un chocolate extranjero, lo que estamos haciendo es ayudando a la industria multinacional en el extranjero y a las prácticas poco amigables de extracción. Les agradecemos mucho, amigos, y los esperamos para el próximo miércoles en otro segmento de Disenso Gastronómico. Hasta el próximo miércoles.